YouTube. Listo, en este momento ya estamos grabando. Entonces, les presento. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por estar hoy todos conectados. Recuerden que hoy es el último de este año. El próximo año también va a ser un cada mes, así como lo hemos hecho este año. Reciban un cordial saludo por parte del Grupo de Investigación de Enfermería, GRIEC, del Programa de Enfermería de la Salud de Ciencias para la Salud. Hoy les presento a nuestra invitada, Magíster María Eugenia Rodríguez Escobar. Ella es enfermera, especialista en gerencia de salud ocupacional, especialista en gestión ambiental, magíster en enfermería oncológica, magíster en enfermería en cuidado paliativo, y hoy nos trae la conferencia titulada Cuidado de enfermería en el paciente pediátrico en el final de la vida. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación y listo, ahí está el auditorio todo suyo. Gracias, doctora. Doctora, qué pena, es que tengo aquí problemas técnicos. Ya te envié para que me ayudes a compartirla, la presentación, ¿me ayudas a subirla? Claro. Gracias. Cuando nosotros empezamos a hablar de que el cuidado de enfermería en pacientes pediátricos al final de la vida, tiene que ir encaminado a que tenemos que conocer sobre cuidado paliativo. Entonces, sí me gustaría empezar como que ustedes me dijeran qué conocen, qué es el cuidado paliativo. Lo que se les ocurra, lo primero que de pronto a ustedes les dicen qué es cuidado paliativo, ¿qué pensarían? ¿Qué es? No sean tímidos, abran los micrófonos y participen, por favor. Buenas. Buenas tardes. Bueno, pues yo voy a decir lo que pienso. Yo pienso que es como ese cuidado que se le puede dar a una persona, pues sabiendo de que ya no tiene, pues como en los últimos, pues que sus últimos días sean como de buena calidad, que tenga buena calidad de vida, ¿no? O pues que no sienta, que tratar de que no sienta dolor, pues como hacer que tenga como, pues una buena calidad en los últimos días, de pronto, pues por decirlo así, no sé. Sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién nos ayuda a complementar la idea? Por acá nos están escribiendo. Cuidado que debemos darle a una persona que había sido desahuciado o tiene. Ya miramos bien el mensaje. O tiene una enfermedad que médicamente no tiene más tratamiento. Ok. Sí, ¿qué más? Qué pena, no me ha llegado todavía para poder compartir la presentación. Ay, te la envié al WhatsApp, doctora. Te la envío al correo. Ah, ya la busco ahí, qué pena, la estaba buscando en el correo. ¿Quién más quiere participar? Bueno, la idea de esta hora que tenemos acá como oportunidad de comprendernos, de entender, de hablar, de dialogar, es eso, que podamos mostrar las ideas que tienen cada uno de ustedes con lo que yo también les traigo, listo, para que sea más dinámico y más chévere y más, digamos que podamos apropiar más los conocimientos. Entonces no les dé pena decir lo que piensan, que igual la idea es que a medida que vaya pasando el transcurso de la hora del tema que vamos tratando, pues ustedes puedan ir unificando y sacando como esas conclusiones principales. Entonces, vamos como introducción al tema. Ustedes saben que ya la ciencia ha avanzado tanto que digamos que ahorita ya hay más altas tasas de supervivencia
de los niños, ¿cierto? Antes digamos que no habían las vacunas, que no habían tantos manejos de tratamiento antibiótico, entonces los niños no se les podía ofrecer, digamos, todas esas tecnologías y todos esos cuidados y todos esos tratamientos que tenemos ahora tan avanzados, hasta para el tratamiento del cáncer, ¿cierto? Los niños antes para diagnosticarlos pues ya también llegaban en unos estadios tan avanzados que tampoco pues digamos que podrían sobrevivir a estas enfermedades. Pero como hemos avanzado tanto en tecnología, pues digamos que ahora sí nos da la posibilidad de que haya una tasa de sobrevida alta y que muchas veces esas enfermedades que no tienen cura y que son enfermedades que van llevando un deterioro de las personas también les podamos ofrecer una calidad de vida, ¿cierto? Con un buen manejo de síntomas, un buen manejo en todas sus dimensiones para poder prolongar su vida, pero con calidad. Eh, también, listo, ya como que aquí está abriendo. Que no permite ver bien. ¿Lo están viendo? No, no señora. No queda como en blanco. Ok, pues mientras se termina de restablecer, vamos a seguir con la conversación. Entonces, es fundamental entonces establecer, pues en ellos, en esos pacientes pediátricos y en su familia, una atención que brinde un apoyo en los últimos días de su vida, ajustados a un plan y preparación, un acompañamiento que incluya los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales, al fin de evitar medidas potencialmente inapropiadas. El cuidado paliativo no solamente es para pacientes que están en fin de vida, sino que se inician desde un diagnóstico, desde una enfermedad crónica avanzada, amenazante de la vida, ¿sí? Entonces, muchos de estos niños, no todos los pacientes que van a ingresar a un cuidado paliativo, pues quiere decir que van a terminar, pues, falleciendo o en un fin de vida, porque muchos de esos solamente son con enfermedades amenazantes de la vida, como es el cáncer. ¿Mm? Entonces, algunos sí logran sobrevivir, pero son enfermedades que son crónicas, que llevan a un deterioro y pues que sí necesitan pues ese acompañamiento adecuado. Aunque el tema del día de hoy, sí lo vamos a enfocar un poco más a que ustedes conozcan qué es el cuidado paliativo y cuáles son esos cuidados que nosotros debemos tener en estos pacientes al final de la vida. Mm, acá. ¿Sí se ve ahí? No, doctora, quién sabe qué pasará, que no se queda en blanco. Yo creo que es mi internet, porque yo lo veo perfecto. Yo no sé si los demás lo puedan ver. No, no se ve. Y si usted intenta compartir, a ver si de pronto. Bueno, ya voy a volver, estoy mirando acá nuevamente a ver cómo. Nada, es de la flechita de abajo. Igual comparte. Compartir pantalla completa. Ok, compartir. Ahí está compartiendo la pantalla. Ya ahí, ya pueden ver bien. Listo. Ajá. Listo, lo voy a poner aquí en presentación. Y cuando Listo. quieran me pueden interrumpir, porque pues no los voy a estar viendo.
Entonces, en cualquier momento, pues pueden preguntar, dar la opinión, lo que quieran, ¿listo? Entonces, aquí pues en el contenido de hoy vamos a hablar sobre la introducción que ya lo hablamos, la definición de cuidados paliativos, las generalidades del cuidado paliativo en paciente pediátrico, el perfil del profesional de enfermería en cuidado paliativo y el cuidado de enfermería en pacientes pediátricos al final de la vida. Entonces, como veníamos diciendo, el cuidado paliativo al final de la vida lo que finalmente busca es proporcionar un marco para entender y manejar los desafíos éticos de manera informada y sensible, promoviendo un cuidado no solo técnicamente competente, sino también éticamente sólido y profundamente humano. Generalmente, pues cuando nosotros vemos a nuestros pacientes, pues vemos unos cuadros como los que están viendo acá, ¿sí? El padre o el cuidador con su cansancio y pues siempre pues apoyando y aquí siempre pues aportando y en conjunto trabajando con los profesionales de la salud. ¿Para qué? Para dar un bienestar a este bebé que tanto necesita, a este niño, a este paciente pediátrico. Entonces, tenemos una definición consensuada de los cuidados paliativos. Esta quiere decir que los cuidados paliativos son la asistencia activa, holística de personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad severa y especialmente de quienes están cerca al final de la vida. El cuidado paliativo lo que busca es procurar el alivio del sufrimiento físico, emocional, social y espiritual que padece un enfermo en fase avanzada de su dolencia o que no tenga o que no responda a un tratamiento curativo. Esto se basa en que no dejamos de hacer, siempre va a haber algo que hacer por estos pacientes. Lo que se podría decir que esta disciplina pretende es ensanchar la vida y no alargarla. Tampoco tiene la misión de dejar de hacer, sino de cuidar activamente. Son cuidados, los cuidados de atención son cuidados de atención integral y de acompañamiento cualificado que se considera cada vez más necesarios para poder morir en paz cuando no es posible curar la enfermedad. Entonces nosotros tenemos unas leyes y normativas ya relevantes en el cuidado paliativo en Colombia. Está la ley 1733 del 2014, que es la ley de cuidados paliativos. Esta que busca establecer un marco de provisión de cuidados paliativos en Colombia, promoviendo el acceso a los servicios de atención integral para pacientes con enfermedades avanzadas, incluyendo los niños. Está también la ley 1751 del 2015, que es la ley estatutaria de salud, que define el derecho fundamental a la salud en Colombia y establece las garantías para la prestación de los servicios de salud, incluyendo los cuidados paliativos. Está la Política Nacional de Salud Pública, que lo que busca esta resolución del Ministerio de Salud y Protección Social es establecer las normas técnicas y los estándares para la prestación de cuidados paliativos en Colombia. La resolución 3100 del 2019 esta resolución del Ministerio de Salud y Protección Social establece el modelo de atención integral en salud para la población, incluyendo los cuidados paliativos pediátricos. Y todas estas leyes y normativas lo que buscan es asegurar que los cuidados paliativos pediátricos en Colombia sean accesibles, de alta calidad y respetuosos de los derechos y necesidades de los pacientes y de sus familias, garantizando pues que estos pacientes reciban todos sus beneficios desde el momento en que ellos son diagnosticados hasta el fin de su vida y hasta mucho más porque nosotros en cuidado paliativo trabajamos desde un diagnóstico precoz hasta el duelo. Para hacer una clasificación de estos pacientes que ingresan a cuidado paliativo, digamos que tenemos acá que hay una clasificación que se dio en 1997 de la Asociación para Niños con Condiciones Terminales y Amenazantes para la Vida y su Familia, y que nos dice que tenemos 4 grupos o 4 categorías, que en el grupo 1 vamos a tener esos niños que tienen situaciones que amenazan la vida y que los tratamientos curativos es posible, pero que pueden fracasar. Como yo les comentaba, por ejemplo, el cáncer o las anomalías cardíacas. Entonces, puede que haya durante el tratamiento y las intervenciones que se le realicen a ese niño, puedan no fallecer, sino pues puedan superar este proceso de enfermedad y poder pues vivir, pero ingresan al cuidado paliativo sí, porque van a tener unos signos y síntomas que van a necesitar un apoyo constante del cuidado paliativo.
Estos tipos de enfermedades tienen un pronóstico incierto y también pues como hay posibilidad de falla, pues también tienen que estar ahí como muy atentos toda la parte de cuidado paliativo para todo el manejo. El grupo 2 son los niños en situaciones en las que la muerte prematura es inevitable, pero que pueden pasar largos periodos de tratamiento intensivo dirigidos a prolongar la vida. Entonces aquí tenemos las condiciones como los niños que tienen fibrosis quísticas, distrofias musculares, VIH-Sida, cuando se les da su tratamiento antirretroviral. Generalmente pues aquí hay una fase de normalidad y posteriormente pues del diagnóstico y muy posiblemente pues no se sabe en cuánto tiempo ellos pueden fallecer, que de acuerdo pues a sus condiciones y a sus tratamientos pueden durar mucho tiempo. El grupo 3 son niños con progresión de su enfermedad sin opciones de tratamiento curativo, en los que el tratamiento es exclusivamente paliativo y que pueden extenderse por varios años. Entonces aquí tenemos la enfermedad de Batten, la mucopolisaccarosidosis y el VIH-Sida sin tratamiento. Entonces estos niños sí o sí pues van a fallecer. Y el grupo 4 son las condiciones con alteraciones neurológicas, mayor susceptibilidad a complicaciones del estado de salud, situaciones irreversibles pero no progresivas que aumentan la probabilidad de una muerte prematura, como la parálisis cerebral severa y el síndrome de polimorfosis. Y que pues esos son impredecibles, pero pues finalmente también van a llevar a la muerte al niño. Entonces nosotros tenemos que conocer que los principios básicos de los cuidados paliativos pediátricos están enfocados a que afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. Entonces muchas veces nos cuesta a la sociedad y nos cuesta a todos y aún más a nosotros los que trabajamos y somos profesionales de la salud entender que pues los niños también fallecen. Entonces debemos entender que es una condición del ser humano y que pues ahí también debemos hacer acompañamiento. También que el niño, el adolescente y su familia son una unidad de abordaje. Esto debe ser oportuno, permanente, tiene que ser el trabajo mediante un equipo multidisciplinario, desde un momento de diagnóstico, tratamiento, fallecimiento y duelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros cuando se enferma un niño, nosotros no solamente se enferma el niño, sino que nosotros abordamos también la familia, ¿cierto? Porque vamos a tener a la mamá, al papá, a los hermanos, a la abuela, y todos van a estar muy en sintonía con nosotros para estar acompañando y cuidando a ese niño. Además que nosotros, estos niños, no trabajamos solo con la familia, ¿cierto? Sino también hacemos un abordaje multidisciplinario. Entonces, con el pediatra, con el médico general, con psicología, con trabajo social, con nutrición y demás equipo que tengamos para poderle dar un adecuado tratamiento y manejo a estos pacientes. También se usan recursos disponibles en la comunidad y se brindan en todos los contextos de atención hospitalario, ambulatorio y domiciliario. Entonces, antes, digamos que trabajábamos mucho la parte de cuidado paliativo y pues los pacientes duraban mucho tiempo hospitalizados porque no teníamos las condiciones para poder ofrecer una vida digna en casa y una muerte digna en casa. Pero pues ahora con estos avances que les comentaba hace un momento, podemos tener que los pacientes ya pueden ir a fallecer a sus casas con con todo el confort que se le puede ofrecer. ¿Por qué? Porque ya tenemos cuidado paliativo domiciliario que pues ofrecen ese acompañamiento de los diferentes profesionales y también la tecnología necesaria para poder acompañar. Y si hay una necesidad de manejar el dolor, se tienen los medios para poderle administrar al paciente los medicamentos para poder que ese paciente no sufra dolor. Y así sucesivamente con todo lo que se le ofrezca a ese paciente. Entonces, si hay una necesidad de pronto espiritual, también se le puede ofrecer de que ese apoyo espiritual llegue a la casa. Si es social, también se le va a acompañar y también en casa. Entonces, no solamente trabajamos desde un contexto clínico, sino también a nivel domiciliario. Y a veces también el manejo es mixto, ¿no? Podemos en cierta manera atender las necesidades que hay en un ambiente hospitalario, pero pues apenas se estabiliza el paciente, puede regresar a casa con ese mismo acompañamiento. O muchas veces, no sé si han escuchado que existen los programas día o los hospitales día,
donde generalmente cuando hay unos signos y síntomas que son de difícil manejo, los niños, los pacientes pediátricos pueden ir, allí se les hace, se les atiende su necesidad y apenas se encuentran estables, vuelven a casa. Eh, Acá dentro de los principios básicos también tenemos que el objetivo del cuidado paliativo está centrado en el alivio del sufrimiento y mejoría en la calidad de vida del niño y adolescente y su familia, así como el alivio de síntomas como el dolor, la disnea, el insomnio, el estreñimiento, la diarrea y múltiples signos y síntomas que aquejan a estos niños, de acuerdo pues a cada una de sus patologías. Las intervenciones que se realizan independientemente del pronóstico vital y se reconoce la incertidumbre como parte importante del proceso, ¿cierto? Porque muchas veces, no porque no sabemos en cuánto tiempo el paciente va a fallecer, nosotros vamos a dejar de hacer por este paciente lo que se debe hacer. Entonces, siempre vamos a tratar de que ese paciente esté lo mejor posible, de que no sufra, de evitarle siempre el sufrimiento de cualquier tipo. Hay unos beneficios y objetivos del cuidado paliativo, entonces dentro de esos beneficios está respetar y dar relevancia a los derechos del niño, adolescente en el proceso de enfermedad. Entonces siempre pues debemos garantizar los derechos de ese niño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el niño tiene derecho a la salud. Entonces siempre tenemos que garantizar de que las instituciones de salud estén prestos y tengan pues todos los, técnicamente, científicamente y humanamente, todos los recursos para atender a ese niño. No deben haber barreras de acceso a las instituciones de salud, a los servicios de salud, al conocimiento que tienen estos profesionales para poderlos atender de la mejor manera. Vamos a promover la autonomía del niño y del adolescente. No porque es niño no vamos a tener en cuenta sus opiniones. Al contrario, en este momento es cuando más necesitamos escucharlos, entenderlos y hacer valer sus derechos. Movilizar la red de apoyo extensa. Entonces, muchas veces estos niños empiezan un proceso de enfermedad donde al inicio hay muchas personas que van a estar ahí pues atendiéndolo, pero al correr del tiempo, como son enfermedades que se vuelven crónicas, muchas veces vamos a ver que solamente hay un cuidador principal y que ese cuidador principal también se cansa y va a necesitar de otras redes de apoyo. ¿Sí? Tanto para acompañamiento del cuidado, tanto para la comunicación, tanto para mover también recursos económicos, también servicios de atención psicosocial. Esa parte es muy importante que nosotros lo tengamos presente porque no solamente vamos a tener pues la red de apoyo familiar, sino que a veces movilizamos también otro tipo de red de apoyo. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen cáncer, ustedes saben que existen fundaciones que ayudan a estos niños. Entonces, por ejemplo, hay instituciones que se saben que en Colombia no todos los sitios tienen grandes instituciones que puedan manejar este tipo de población, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando son hospitales de referencia, los pacientes tienen que ser remitidos de otros lugares muy lejanos. Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá se atienden pacientes que vienen del Amazonas, de La Guajira, de Boyacá, de diferentes sitios, y muchas veces esos pacientes tienen que viajar con un solo cuidador, con su mamá, con el papá, con el abuelo, y esas instituciones pueden ofrecernos a nosotros ese apoyo para dar garantía de manejar y establecer pues las necesidades básicas de estas familias. Por lo menos el hecho de tener un sitio donde estar, donde instalarse, donde vivir mientras se les da el tratamiento. A veces también nos ayudan a aportar para hacer cumplir los sueños de estos niños. También muchas veces en la parte económica para las familias, porque pues a veces ellos dejan de trabajar, muchas de las veces dejan de trabajar los cuidadores para poder dedicarle el 100% a la atención de estos niños. Entonces nosotros tenemos que conocer que sí existen esas redes y tenemos que abordarlas también para poder brindar un bienestar adecuado a esos pacientes y a esas familias. Y vamos a acompañar también en todas las fases del desarrollo. Entonces el niño tiene que ser niño hasta el último momento. Entonces no vamos a dejar de que él vaya a estudie, que vaya a la escuela, que vaya al jardín, que vaya a un parque,
que tenga la posibilidad de socializar con otros niños, que tenga pues también sus controles de crecimiento y desarrollo, que tenga también la estimulación que se le hace a los niños. Siempre se le va a acompañar en todas las fases del desarrollo y se va a promover siempre todo como si estuviéramos trabajando también con un niño que está sano. Se le tiene que garantizar pues todo lo que se requiera para que él se sienta bien e incluido en esta sociedad. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hasta el momento alguna pregunta? No, no. No, ok, listo, muchas gracias. Bueno, aquí cuando ya empezamos a hablar de un buen morir, empezamos a entender que eh, hay unos factores pues que llevan definitivamente a que los pacientes no lleven a no continúen pues viviendo. Entonces pues eso es un proceso y nosotros como profesionales de la salud, como enfermeros debemos reconocer que existen varias etapas, ¿cierto? Entonces empezamos desde un diagnóstico. Cuando existe ese diagnóstico, el médico tiene que ser muy claro para cuando nos dice, bueno, acá nuestro paciente va a llegar hasta aquí con un tratamiento curativo y acá empezamos a un tratamiento paliativo y apoyo y manejo de síntomas. Eso se tiene que hablar siempre con la familia y empezamos nosotros también a hacer un trabajo con esos pacientes y con esas familias. Entonces vamos a evitar dos cosas importantes y una que es el abandono terapéutico o también llamado mistanasia. ¿Sí? Esta mistanasia es cuando no nos interesa nuestro paciente y decimos, bueno, aquí ya con este paciente definitivamente no hay nada más que hacer, lo dejamos de lado, no le brindamos ninguna medida de confort ni ninguna ayuda. Entonces, no podemos hacer eso. Y tampoco lo otro que no debemos hacer es lo que a veces conocemos como encarnizamiento terapéutico o distanasia, que es también extender nuestros cuidados o los tratamientos sin importarnos también todo lo que tiene que pasar el paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente que está en fin de vida no requiere pues que lo llevemos a una unidad de cuidado intensivo, que allí se le realicen varias intervenciones, por ejemplo, pasos de catéteres centrales, realización de varias cirugías, colocación de múltiples infusiones, ¿sí? Porque finalmente esto no va a llevar a que el pronóstico de su enfermedad sea diferente. Entonces también tenemos que ser muy objetivos en cuanto damos este cuidado. Muchas veces esta distanasia se da porque hay convicciones de defender la vida biológica sin pensar en la persona, porque a veces hay sentimientos de culpa, ¿sí? Porque hay falta de conocimiento entre los profesionales de la salud y los médicos tratantes, porque muchas veces también la familia exige que se le realice todo lo que se tenga que realizar al paciente, sin importar qué es lo que tanto sufrimiento pueda ejercer eso, y muchas veces es apoyado también por los mismos profesionales de la salud. Entonces, siempre se tiene que hablar sobre este tema y enfocarse a que vamos a buscar siempre el beneficio del niño o del paciente o del adolescente y lo que siempre vamos a brindar en sí, en vez de tratar de esa mistanasia o esa distanasia, es la ortotanasia, que son los cuidados paliativos. Entonces, esos cuidados paliativos es brindar todo el acompañamiento, todo el confort que necesita ese paciente. Vamos a prevenir el sufrimiento, vamos a garantizar de que ese paciente se encuentre en las mejores condiciones y que no sufra. Aquí podemos hablar también de algo que se llama la adecuación de objetivos terapéuticos, que implica no iniciar o suspender algún tratamiento o medio diagnóstico a un paciente que pues tiene una enfermedad que es incurable, irrecuperable y que estos tratamientos pues finalmente no van a llevar a que se cambie el curso natural de la enfermedad. Entonces, aquí empezamos a trabajar toda esta parte. Entonces, hay que delimitar también los tratamientos y las eh,
las medidas que se le van a proporcionar a estos niños y a estas niñas y a estos adolescentes. Vamos a reconocer que estos pacientes también tienen unas necesidades y las vamos a tener muy presentes. Ellos van a tener una necesidad de encontrar un sentido de vida. Entonces, el sentido de vida puede proporcionar un propósito y una perspectiva que ayuda a enfrentar el sufrimiento. Una necesidad de ser reconocido como persona. Esa necesidad de auténtica esperanza se centra en las metas y expectativas alcanzables que respetan la realidad de la condición del paciente. También necesidad de perdonarse y de reconciliación, necesidad de sentirse perdonado. El sentirse perdonado puede aliviar esos sentimientos de estrés emocional y ansiedad, proporcionando paz y serenidad en todos los últimos momentos de vida. Entonces, generalmente nosotros debemos estar muy atentos, hablar muchísimo con nuestros niños, con nuestros niños, con nuestros adolescentes y garantizar de que ellos no pierdan ese sentido de vida, porque hasta el último momento van a tener la posibilidad de hacer lo que ellos quieran hacer. Y nosotros vamos a tratar siempre de garantizar y de gestionar lo que sea posible dentro de lo posible, que les vamos a acompañar para poder cumplir esos objetivos. Muchas veces hay un caso de un niño que él hasta pensó en cómo quería que fuera su muerte. Y él decía, él quiso que la muerte de él, cuando él muriera, lo enterraran como haciendo un funeral tipo vikingo. Y cómo se pudo gestionar y hacer ese proceso en ese niño, ¿sí? Y garantizar de que a él se le cumpliera pues hasta el último momento sus deseos. Acá nosotros debemos trabajar esto, todo lo que es cuidado paliativo, siempre basado en metas. Vamos a garantizar de siempre tener presente al niño, qué es lo que él quiere, siempre explicarle, garantizar que lo que nosotros le estamos explicando él lo entienda, vamos a hablar con claridad, con palabras que él no puedan entender. No trabajamos solos, tenemos el equipo completo como hablamos ahorita, vamos a estar todo lo que somos enfermeros, trabajo social, psicología, médicos, especialistas, la familia, nutrición, si necesitamos de acuerdo pues a las diferentes patologías, si vamos a necesitar el ortopedista, el neurólogo, el equipo profesional que se necesite para trabajar de manera equitativa y de manera, siempre enfoque de lograr el objetivo con el paciente. Se debe incluir siempre a la familia para tener pues esos objetivos claros también, ¿sí? Porque no debemos ir en contra de la familia, sino al contrario, debemos hablar con ellos, ser tan específicos que ellos puedan entender también cuáles son los objetivos, cuál es la esperanza de vida de ese paciente, de ese niño y qué es lo que quieren hacer y promover ese espacio de escucha activa y poderles también, que ellos se desahoguen, poderlos tener en cuenta y que ellos también puedan poder tener la oportunidad de tomar decisiones, pero son esas decisiones que son informadas y pues tener siempre presente los niños. Acá tenemos este cuadrito de acá, lo que quiero mostrarles es nos muestra la adecuación del tratamiento paliativo curativo en función de las necesidades de cada paciente. Entonces, muchas veces tenemos según avanza la enfermedad, cobra importancia en el tratamiento paliativo. Entonces, muchas veces cuando empezamos un diagnóstico, tenemos la mitad y mitad, ¿cierto? Mitad posibilidad de que sea curativo y mitad de posibilidad que no. Muchas veces vamos a tener las dos intenciones, tanto la terapéutica, pero pues también puede haber que el paciente en medio de ese proceso de tratamiento entre en exacerbaciones agudas y puedan llegar a ser graves y entonces ya empezamos a que ya el porcentaje no va a ser 50-50, sino que va a ser más o menos. También tenemos que desde el mismo diagnóstico no existe posibilidad de tratamiento curativo. Entonces, pues ya vamos a hacer desde el mismo diagnóstico, vamos a hacer claro que el tratamiento ya va a ser con intención paliativa. Y otras veces tenemos ese tratamiento que inicialmente tiene una intención curativa, que tiene un amplio porcentaje de curación, pero que desafortunadamente y bruscamente desaparecen esas expectativas de curación y al final pues solamente va a quedar el tratamiento en fin de vida o en tratamiento en cuidado paliativo para llegar a un fin de vida. Entonces, vamos a tenerlo presente porque con esto es que nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Es diferente si nosotros tenemos un paciente que es recién diagnosticado de cáncer, que no tiene metástasis,
que tuvimos un diagnóstico precoz, que tenemos la garantía de poderle ofrecer un tratamiento, que tenemos todas las condiciones para ofrecerle el tratamiento a un paciente que de pronto llega ya con un estadio más avanzado, con metástasis a diferentes órganos, ¿sí? Cuando ya definitivamente por más el tratamiento, sí, por más avanzada la tecnología, ya no, pues digamos que con lo que hay actualmente no se puede garantizar de que ese paciente sobreviva. Entonces es diferente el manejo que se le va a dar porque las metas van a ser diferentes en estas dos condiciones. Para nosotros tener en cuenta eso, vamos a tener este punto de inflexión. Entonces, ¿qué es el punto de inflexión? Ese punto medio donde nosotros tenemos un diagnóstico, hay unos tratamientos, pero cuando nosotros pasamos esos tratamientos ya llegan hasta cierto momento que nos dicen puede ser curativo. Ya después de eso ya no hay posibilidad de cura, ya llega una terminalidad a que sea irreversible y eso finalmente nos va a llevar a que empecemos a descender hasta llegar a una agonía. Por más tratamientos que se le apliquen, pues ya digamos que esto no va a ser posible que el paciente se pueda curar. Y aquí entonces nosotros hablamos de esta adecuación de medidas terapéuticas que hablábamos hace un momento. Entonces, ese punto de inflexión es el punto en el que el paciente ha entrado en una fase avanzada o en una situación terminal. Y esto es importante porque aquí es donde nosotros adoptamos los objetivos terapéuticos para el manejo de ese paciente. También hablamos acá de una estimación de esperanza de vida, ¿cierto? Porque pues podemos decir que un paciente que tiene un diagnóstico que ya no es posible su cura, pero vamos a decir, bueno, ¿y cuánto puede durar ese niño o esta niña o este adolescente con esta enfermedad? Eso va a ser muchas veces, es una estimación muy imprecisa, no podemos saber exactamente, pero sí podemos, de acuerdo pues a esa evolución, ir mirando cómo evoluciona este paciente y cuánto podemos saber qué medidas o qué cuidados podemos o qué intervenciones podemos utilizar en cuidado paliativos. Entonces, tenemos dos escalas importantes. Acá está la escala de Lansky. Esta escala nos muestra un porcentaje de 0 a 100, donde 100 es totalmente activo y sin limitaciones, y vamos disminuyendo, teniendo pues en el 90% activo con algunas limitaciones en las actividades en el juego, el 80% a limitación en sus actividades, pero puede realizar la mayoría de las actividades en casa o en el hospital, el 70% nos habla que está muy limitado en sus actividades, necesita ayuda para la mayoría de las actividades diarias, el 60% requiere asistencia continua, tiene limitaciones severas en la actividad, aunque puede estar fuera de la cama y participa en actividades limitadas. El 50% habla que en la cama en la mayor parte del tiempo, pero puede participar en algunas actividades con ayudas. El 40% que está en la cama casi todo el tiempo con muy poca capacidad para participar en cualquier actividad. El 30% nos habla que está en la cama o en una posición reclinada, no puede participar en actividades y en su capacidad para interactuar es muy limitada. El 20% ya nos está diciendo que pasa la mayor parte en la cama, sin capacidad para interactuar o participar en actividades, el 10% que está en un estado terminal con mínima capacidad para responder a estímulo y 0, pues cuando está en un estado crítico sin ninguna actividad o respuesta. Entonces así nosotros podemos ir revisando y evaluando a nuestro paciente, valorándolo y poder determinar en qué puntuación está para nosotros también poder definir las metas y las actividades, las intervenciones que se le van a realizar. Y tenemos esta escala también, que es la escala de Menten. Esta escala nos dice que cuando hay 4 o más criterios, esta situación está en situación de agonía. Entre 1 y 3 criterios orienta a una situación preagónica. Entonces, cuando nosotros encontramos a un paciente que tiene nariz fría y blanca, que tiene como afinamiento del cartílago de la nariz, muchas veces dicen que la nariz se le alarga, extremidades frías, livideces, labios cianóticos, estertores premortem, apnea mayores a 15 segundos en un minuto, oliguria y no apertura ocular por más de 8 horas. Entonces, esta escala nos ayuda a saber en qué paciente se encuentra en agonía y que está pues, próximo a fallecer.
Eso nos permite también pues ir nosotros también preparándonos pues para hacer todo el acompañamiento, ¿no? En este momento también nosotros aprovechamos pues para que que los familiares, que nosotros mismos como cuidadores, como podamos pues también abordar, la familia pueda despedirse, puedan pues hacer sus últimos contactos con el paciente. Entonces, es muy importante tenerlo presente para nosotros poder hacer las intervenciones más adecuadas en ese momento. Aquí hablamos que con todo eso nosotros vamos a tener pues muchas veces que tomar medidas y tomar decisiones, por ejemplo, de no realizar medidas de soporte vital avanzado, o aplicar ciertas medidas terapéuticas en la mayoría de los casos si realizaban de forma consensuada con la familia. Entonces, por ejemplo, si un paciente está en una fase agónica, nosotros, pues, ¿para qué vamos a hacer? Y digamos que tiene ese tipo de enfermedades que son irreversibles, que limitan la vida, que son crónicas, ¿para qué vamos a hacer una reanimación? ¿Sí? Entonces, pero eso no se puede tomar solamente en el momento en que está sucediendo el evento, sino que previo a esto, desde un mismo diagnóstico, nosotros ya nos estamos preparando y hablando con la familia y esto tiene que quedar muy claro, porque en caso de tal, por ejemplo, los niños van a sus casas y regresan, el personal de salud, la historia clínica, los familiares tienen que saber esta situación y esto que está viviendo el niño, porque muchas veces como no se sabe, como de pronto no es claro para la familia, los niños llegan en estados en condiciones de dificultad y lo que hacen es reanimarlos, llevarlos a la unidad de cuidado intensivo y hallarles todas las medidas de soporte. Y lo que están generando allí, pues es más sufrimiento para ese niño y para esa familia. Entonces, estas decisiones se tienen que tomar desde el mismo momento del diagnóstico y tiene que ser claro para todo el equipo y para la familia también. Definir también nos lleva para definir de forma precisa el beneficio de los tratamientos e intervenciones que requiere el niño. Entonces, también desde ese mismo diagnóstico vamos a decir, bueno, ¿qué medidas de soporte va a tener el paciente? ¿Sí? Si va a beneficiarse de que se le pasen diferentes dispositivos, de si se le inicia una nutrición parenteral, si se le realizan las transfusiones, si vamos a cultivar y vamos a administrar diferentes antibióticos o qué tratamientos específicos va a tener este paciente de acuerdo pues a esas condiciones y a metas que se le van a proponer en cada una de las etapas de este proceso. Y lo otro es si existen dudas y se ofrecen estrategias. Bueno, aquí habla un poco sobre cuando muchas veces, sobre todo en la parte de alimentación, la parte de la alimentación es muy importante porque la alimentación culturalmente para nosotros es brindar amor, es brindar ese cariño, es brindar ese cuidado. Entonces muchas veces cuando se quitan esos tratamientos, digamos que quitar esos soportes nutricionales, a veces eso genera mucha angustia para las familias y a veces también para los niños, pero sobre todo para las familias. Entonces a veces se pueden llegar a hacer unas estrategias grises que es decir, bueno, vamos a dejarle el soporte nutricional por tanto tiempo y poco a poco lo vamos a ir retirando para poder brindar ese beneficio al familiar de no sentirte que no se está teniendo en cuenta las opiniones de él, pero tampoco llevar a que el paciente no se está beneficiando de eso y tengamos que tener pues un dispositivo como un catéter central para pasar una nutrición parenteral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezar a trabajar también en estrategias que lleven a mediar ese manejo con estos niños? Acá habla un poquito, eso es un ejemplo pues en paciente pediátrico oncológico, pero realmente es un esquema que se puede utilizar en cualquier paciente en cuidado paliativo. Entonces es tener un diagnóstico claro, definir si es un paciente en estado de cuidado curativo o paliativo. El cuidado paliativo siempre tiene que ir desde el diagnóstico. No es justo que de pronto se llame a cuidado paliativo cuando el niño está en fin de vida y que sean ellos los que le den la noticia al familiar de que no hay más tratamientos que lleven a un beneficio curativo, sino que al contrario, tiene que haber un acompañamiento y que sean ellos también reconocidos para cuando se llegue un momento de pronto que se tengan que tomar estas decisiones, no sea alguien ajeno al tratamiento al que estuvo acompañando todo el tiempo. Eh,
porque muchas veces la gente tiene ese miedo, ¿no? Cada vez que te dicen, cada vez que hablan que va a ser intervenido por cuidados paliativos, entonces la gente piensa que de una vez se va a morir y no, cuidado paliativo tampoco siempre va a llevar a un fin de vida. Acompaña en todos momentos, como yo les decía al comienzo, puede que hayan tratamientos que lleven a que se cure una persona, pero también puede acompañar en fin de vida. Entonces eso tiene que ser claro y por eso es que ahora se trabaja desde un diagnóstico. Siempre vamos a tratar de buscar una calidad de vida en ese niño, en esa niña, en ese adolescente. Tiene que haber una atención integral y tiene que haber dar siempre todas las dimensiones del ser. Lo social, entonces la parte de nunca abandonar, no dejar solo, siempre buscar las actividades recreativas en ese niño, tener presente pues a toda la familia. Muchas veces se hace reconciliación de las familias, por ejemplo, hay familias que son disfuncionales, que de pronto ha habido separación, entonces se trata de ubicar pues al papá, a la mamá, al hermano, para que vuelvan a unirse, para que puedan estar acompañando a ese niño. Hay que tener un entorno que sea adecuado para el niño, acuérdense que el niño no deja de ser niño, entonces pues tratar de garantizar la escuela, los espacios en las actividades recreativas. Se tiene que trabajar mucho con el cuidador principal porque ellos sufren de cansancio del cuidador y esto los puede llevar a que también se enfermen. Debe haber una comunicación permanente. Todo eso nos ayuda a que nosotros le demos también unas herramientas de afrontamiento para lograr estabilizar y lograr pues brindar un buen cuidado. También vamos a trabajar la parte psíquica, que es todo el manejo de evitar el sufrimiento. El sufrimiento no solamente se habla de un sufrimiento físico, sino también hay un sufrimiento que puede ser espiritual cuando ya no hay un sentido de vida, ¿sí? Cuando los niños dicen, no, pero yo ya me quiero morir porque yo ya no sé qué, pues ya no tengo nada que hacer. Entonces, al contrario, hay mucho que hacer y también hay que dirigir a ese niño y que él sepa que todavía puede hacer muchas cosas. También muchas veces quitar esas partes y esa angustia y esa culpabilidad, ¿no? Porque muchas veces los niños entienden que mi mamá dejó de trabajar, mi mamá ya no sale, o mi papá por estar cuidándome, o ya no cuidan a mi hermano por estar aquí pues en el hospital cuidándome, entonces los niños empiezan a sentir culpas y no son culpas de ellos, o sea, ellos no tienen culpa de nada, entonces hay que empezar a escuchar y entender y empezar a trabajar en esas necesidades. Disminuir las angustias, el estrés, la ansiedad, brindar el confort en todas sus áreas, porque confort no solamente lo físico, sino también hacemos confort en todas las dimensiones del ser. Y en la parte física, pues siempre vamos a manejar toda la parte de los síntomas desagradables, se van a dar unos tratamientos que sean oportunos, veraces, consensuados, siempre se va a tener en cuenta la parte de la nutrición y pues se va a evitar siempre el malestar del paciente. Para eso, pues nosotros contamos con un perfil profesional de enfermería en cuidado paliativo. Este perfil, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que tener un amplio conocimiento, habilidades sólidas para la resolución de problemas, la toma de decisiones y un pensamiento crítico. Un alto grado de compasión y sensibilidad hacia los niños, niñas y adolescentes, adultos jóvenes y su familia y en general en la comunidad. Esta atención de los pacientes pediátricos en condición de fin de vida requiere una evaluación dinámica para determinar cualquier cambio en la condición clínica y realizar los ajustes necesarios. Algunos de esos pasos son, entonces, reconocer el final de vida del paciente y establecer el ambiente donde se llevará a cabo el proceso, si va a ser en la casa, si va a ser en el hospital. Una adecuada comunicación es importante para que la familia y el paciente hagan parte de la toma de decisiones sin dejarlos solos con la responsabilidad que esto implica. Anticipar los eventos cruciales del curso natural de la enfermedad mediante un plan de atención individualizado para cada paciente. Permitir que ocurra una muerte natural evitando la reanimación, ya que no hay garantía de éxito que pueda resultar en una sobrevida con secuelas importantes que solo prolongan el sufrimiento del paciente. Y acá entonces ya empezamos a trabajar la parte de los cuidados físicos. Entonces, para los cuidados físicos, entonces vamos a acompañar en el alivio del dolor y otros síntomas desagradables, evitando pues el encarnecimiento terapéutico o el abandono del paciente. Eso pues, todas estas tareas se deben ejercer cuando la curación ya no es posible. Vamos a tener medidas que proporcionen confort para evitar la realización de procedimientos incómodos o molestos y dejar al paciente con el mínimo en cuanto a sondas, tubos, monitores, todo lo que el paciente ya no requiera. Se debe permitir que ocurra una muerte natural y evitar la reanimación.
pues porque eso pues muchas veces lleva secuelas importantes y pues aumenta el sufrimiento en el paciente. Se debe considerar siempre medidas farmacológicas y no farmacológicas capaces de afrontar, de aliviar los síntomas físicos. Acuérdense que nosotros no trabajamos solamente con el manejo de medicamentos, sino que aparte tenemos otras medidas como son la aromaterapia, musicoterapia, la parte del yoga, el manejo de la respiración, y así muchísimas otras intervenciones no farmacológicas que nos pueden aliviar toda esta parte de síntomas y que realmente tienen evidencia científica para ser usadas. Hay que tener en cuenta que si que en la fase de agonía, fisiológicamente el paciente pues ya no tiene sensación de sed ni de hambre, pero que muchas veces la familia, a ellos le dan mucha importancia a esta parte cultural de la comida. Entonces también hay que negociar con ellos, como les decía, y lo mismo, a veces los niños también aquí se antojan, por ejemplo, ¿no? Que quiero una Coca-Cola. Entonces uno también tratar de gestionar, pues darles lo que ellos quieran en ese momento, porque pues finalmente restringirles no va a cambiar el pronóstico de este niño. Entonces, ¿por qué restringirles? Si se quiere comer una hamburguesa, que se la coma, si se quiere comer una chocolatina, lo que ellos deseen, realmente debemos garantizarle para que se le dé. También hablamos de cuando ya hay una parte de que llegan a una fase donde hay unos síntomas que pueden llegar a ser refractarios, como son el dolor, la disnea, las convulsiones. Entonces, hay una posibilidad de hacer una sedación paliativa y está indicada para esta etapa. Entonces, ante cualquier síntoma refractario, se le debe explicar a la familia la posibilidad y hacer la sedación paliativa, que corresponde a la disminución del nivel de conciencia a través de fármacos con el fin de evitar el sufrimiento durante todo el proceso de fin de vida. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos recomienda la administración de midazolam como primera línea, levomepramacina y fenobarbital. Primera línea midazolam, segunda línea levomepramacina y tercera línea fenobarbital para la sedación paliativa en los pacientes pediátricos. Esto también pues tiene que ser consensuado y a veces a veces a las personas les da mucho miedo porque tiene un doble efecto, porque generalmente disminuye sí los síntomas, pero también puede llevar a que se acorte pues la vida. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Qué pena que vamos un poquito rápido porque ya casi se nos acaba el tiempo. Sí, jefe, yo tengo una pregunta. En materia de la eutanasia en niños, ¿cómo ha avanzado la legislación en Colombia? La eutanasia en niños, nosotros ya tenemos una resolución que le indica a los niños mayores de 14 años que ellos pueden solicitar la eutanasia, pero tiene que ser, pues tiene que llevar todo un proceso, ¿no? Primero, que sea solicitado, que tiene que ser revisado por un médico, por el médico tratante, ese niño tiene que hacerle unas evaluaciones cognitivas para mirar si está en condiciones de que digamos que sea que no tenga ninguna alteración cognitiva que lo lleve a solicitar eso, que se les haya practicado todos los cuidados paliativos, disminuyendo todo tipo de posibilidad de sufrimiento, para que, por ejemplo, si el niño de pronto no se le ha controlado el dolor, muchas veces el dolor es el que está llevando a que el paciente esté solicitando la eutanasia. Pero si él se le controla el dolor, se le controla todos esos síntomas de sufrimiento, pues digamos que eso también se tiene que tener en cuenta. Lo otro es, después de que se solicita eso, se debe hacer una junta médica y de bioética, se tiene que llevar, digamos, todos los soportes, tener esa aprobación y finalmente, si todo eso es válido, se podría llevar a cabo la eutanasia. Pero ya está normalizado para nuestro país. Y en el caso de menores de 14 años, ¿los padres pueden solicitarla? ¿O simplemente se les da estos cuidados paliativos para que, pues, cuando tengan que morir, pues lo hagan? Se les dan los cuidados paliativos. Y lo mismo cuando los que tienen 14 años que de pronto hayan dejado una voluntad anticipada, ¿no? Porque muchas veces cuando no tienen posibilidad de manifestarlo porque su enfermedad avanzó tanto, pero pues si lo dejaron manifestado para llevarlo a cabo, también se puede dar. Pero para menores de 14 años todavía no está aprobado.
Gracias, jefe, es muy amable. Señor. Bueno, vamos a continuar con esos cuidados psicosociales también. Entonces, vamos a reconocer que el final de vida del paciente se debe establecer en el ambiente donde ellos quieran llevar este proceso, tener una adecuada comunicación con el equipo médico tratante, la familia y el paciente, debe haber un acompañamiento del paciente y su familia en una habitación individual sin restricciones de visitas. Entonces, eso también es para nosotros cuando estamos trabajando en los ambientes clínicos, que muchas veces no permitimos que entre el hermanito, que no entre, que entre solamente una persona, no. Cuando ellos están ya en fin de vida, nosotros debemos garantizar de que él esté rodeado de las personas que lo quieren, que él quiere y que lo van a cuidar también hasta ese último momento. Brindar apoyo emocional y estrategias de afrontamiento. Es fundamental la forma en que los padres afrontan, así mismo vivirán también el niño y sus hermanos, pues este proceso, ¿sí? Porque cuando los padres están derrumbados de dolor y no se les ha hecho un trabajo también psicoemocional, pues no le van a poder ofrecer a ese niño también esa garantía y el niño se va a sentir culpable y también va a sentir más miedo, va a sentir mucha angustia, va a sentir temor y pues digamos que no va a ser un proceso que sea efectivo y que sea adecuado para este niño. En el cuidado espiritual también se le debe hacer un apoyo espiritual tanto al paciente como para la familia, acorde pues a sus preferencias y creencias personales. Esto también pues es un tema amplio porque espiritualidad no es igual a religiosidad, sino pues es más a un sentido de vida, un sentido de pertenencia, un sentido de qué es lo que se quiere hacer, de esa... de cómo vamos a dejar marca, huella en los corazones de cada una de las personas que los están rodeando. Entonces, digamos que aquí también se tiene que tener presente eso. Eh, Dependiendo pues también la cultura, acuérdense que también nosotros somos un país multicultural, entonces de acuerdo pues digamos que tenemos manejo de población indígena, también permitirles a ellos que ellos puedan hacer sus rituales, sus cultos y así sucesivamente con cada uno de los pacientes que nosotros tengamos. Ese trabajo es de manera individualizada. Y nosotros como enfermeros debemos garantizar y gestionar que se les pueda hacer. Recomendado hablar con los niños de la muerte. Muchas veces, y con los adultos también, pero deberíamos empezar a hablar de la muerte desde muy niños para que en este momento no sea tan difícil para ellos y puedan entenderlo. Y pues se va a hablar de la muerte de las diferentes etapas que tienen los niños, ¿no? Recordar que esta frase importante que nos dejó Cicely Saunders, que tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día que mueras. Como conclusiones, recordar que en un paciente en fase terminal tenemos la obligación de administrar todo el cuidado necesario para el bienestar y el confort, pero evitar así que los tratamientos que puedan causar más daño, sufrimiento, carga de la enfermedad y que vaya en contra de su dignidad como persona. Se debe asegurar una atención integral planificando de manera anticipada el cuidado necesario que permita el final apacible, respetando y priorizando las preferencias y deseos del paciente y su familia. Y el cuidado paliativo pediátrico es necesario para el acompañamiento de los pacientes y sus familias del final de vida. Entonces, ojalá todos pudiéramos conocer sobre este cuidado paliativo y poder también aportar un cuidado realmente beneficioso para ellos. Acá les dejo un corto de esa película para que lo puedan ver y pues habla sobre la muerte y cómo es importante pues este apoyo que se da tanto de la familia, ahorita también utilizamos todo lo que son las mascotas de compañía que les ayudan pues también a ese bienestar emocional a los pacientes, a los niños y a sus familias, entonces cómo poder hacer ese apoyo. Cada vez que nos hablan de que, o que llega el momento en que sabemos que la muerte se aproxima, también empezamos a hacer un cambio y muchas veces son cambios positivos porque pues se empieza a aprovechar realmente la vida en cada instante al máximo, que es lo que deberíamos hacer todos. Acá la parte de la bibliografía y, espérate, me vuelvo aquí a conectar. Y no sé, hasta aquí pues va la presentación, no sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias por esa excelente presentación.
Hay algunos comentarios. Miguel Ángel Medina nos saluda desde Tlaxcala, México. Siempre se me dificulta nombrar el país, la ciudad. Bueno, nos dice que es una situación bastante difícil y dolorosa para el paciente y la familia, pero como bien comenta, pues hay que tener la posibilidad de darle el gusto al paciente cuando puede comer de todo lo que él quiera y pueda comer. Bueno, felicitaciones. Martica Cujiño nos dice que la felicita, que es muy importante el tema, que el tema pues se trata muy poquito, entonces que muchas felicitaciones. Adiela nos dice dentro de la parte epistemológica, ejemplos de teorías de enfermería, las aplican como modelos de enfermería o en relación a la investigación. Es una pregunta. Muchas gracias. Dentro de la parte epistemológica, ejemplo, las teorías de enfermería las aplican como modelos de enfermería o en relación a la investigación. Sí, nosotros tenemos, esta es la teoría de síntomas desagradables de Elizabeth Lenz. Es una teoría muy oportuna para este tipo de pacientes porque allí esta nos habla de cómo manejar estos síntomas porque de acuerdo a las experiencias que vayan teniendo los pacientes, es muy difícil, digamos que esas experiencias y el tiempo de exposición a estos síntomas desagradables puede llevar a que un paciente tome decisiones que no son tan afortunadas para ellos. Entonces, como nosotros como enfermeros empezar a conocer que sí hay herramientas como este tipo de teorías para poder abordar y manejarlo de una manera efectiva. Entonces, cómo manejar estos síntomas desagradables para poder que ese paciente tenga esos beneficios. Hay otra que es la teoría del manejo del confort, que también nos ayuda pues a hacer toda esa interacción y esa autonomía en la valoración de esas necesidades de la persona y, como les hablaba, el confort no solamente desde un manejo físico, sino de todas las dimensiones. Esa pues es la teoría del confort de Catherine Kolkava. Y también pues hay una teoría que es la teoría del fin de vida, que también es utilizada bastante para el manejo de los pacientes. Bueno, María Eugenia, también acá tenemos a Bárbara Mora que nos dice un tema muy importante de apropiar para acompañar al niño y a la familia. Entonces, pues, no sé, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A todos, muchas gracias por haberse conectado con nosotros todo el semestre. Como les dije en la invitación y como les dije en la lista de asistencia, que espero que todos la hubieran llenado, este es el último encuentro de este semestre. El próximo semestre con tiempito les hacemos nuevamente la invitación. Va a ser igual que este semestre, una vez al mes. Y esperamos tenerla también como conferencista nuevamente, así como los demás conferencistas que hemos tenido en este espacio. Muchísimas gracias por estar todos tan presentes y por acompañarnos siempre. Y bueno, feliz año, feliz Navidad, feliz fin de semestre y espero verlos el próximo. Muchas gracias a todos. Un abracito. Muchísimas gracias y sí, esperemos seguir continuando con esos espacios tan importantes para la actualización, para consolidar conocimiento. Claro que sí, hay que seguirlos enriqueciendo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, Miguel. Muchas gracias por la conexión, como siempre tan juicioso. Chao.